Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, compañeros. Gracias sean dadas a nuestro Padre Celestial por la gran bendición de poder estar aquí delante de ustedes. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, siempre al alcance de todos, sobre todo sus hijos. Es un privilegio el poder estar aquí delante de ustedes. Eduardo Gándara transmitiendo desde Oregon y pues para todo el mundo hasta donde llegue esta señal y para todas aquellas personas que quieran aprender acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es enorme, es rica abundantemente, tiene una sabiduría bastante notoria y especial, porque cuando abrimos nuestra Biblia, podemos ahí encontrar muchísimas cosas, podemos encontrar historia, podemos encontrar incluso cómo pudieron resolver algunos de los problemas o misterios más grandes. Podemos encontrar en la palabra de Dios maravillas. Nos damos cuenta que en el transcurso del tiempo, Dios fue mostrando a sus hijos todo lo que ellos necesitaban, no solamente aprender, sino hacer y transmitir más adelante a las siguientes generaciones. Podemos ver que en la palabra de Dios hay escritos sorprendentes. Podemos darnos cuenta que en la palabra de Dios hay historia, encontramos profecías, encontramos incluso también hasta poesía. Hay libros que se escribieron de una manera tan especial para poder crear música, canto, mucha sabiduría. Y también podemos encontrar señales, milagros, muchísimas enseñanzas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Encontramos cómo sucedieron aquellos acontecimientos tan impresionantes, el pueblo de Dios pasando a través de un mar, donde se levanta, se abre el mar y se levanta el agua por un lado y por otro, y ellos pasan en seco, algo sumamente impresionante. Podemos leer sucesos increíbles de ciertas plagas que azotaron allá a Egipto, pero cómo al pueblo de Dios no le pasó nada, cómo de repente sucedía aquello y el pueblo de Dios se mantenía intacto. Historias como las que desde pequeños pudimos haber escuchado acerca de hombres como David, que siendo un joven tuvo que enfrentar a un hombre enorme, como un gigante, Goliat. O si no, también podemos recordar situaciones como la de aquel profeta que fue en un foso lleno de leones y los leones nunca le hicieron nada, no lo devoraron, no lo lastimaron para nada. ¿Cómo es que sucedió todo aquello? ¿Cómo es que pasó? ¿Por qué pasó? Encontramos enseñanzas, milagros, ahí en esos libros, en esas cartas. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, vemos que hay un libro de historia de la iglesia, pero también el Evangelio y cómo cuatro hombres lo explican de una manera diferente, pero a la vez mencionando alguna etapa diferente de Jesús. Cuando Jesús hablaba, cuando Jesús reunía multitudes y enseñaba, en algunas ocasiones hacía milagros, en algunas otras multiplicaba la comida, caminaba por el agua. Algunas de esas enseñanzas de Jesús hablan particularmente de él, de su esencia, poniendo ejemplos. Cuando habla del buen pastor, pues se refiere directamente a él. Cuando habla a los seguidores acerca de aquellos ejemplos que ponía Jesús, que dice la escritura que son parábolas de cómo estaba por allá un hombre sembrando y Jesús toma esa enseñanza para aplicar algo bíblico, algo espiritual. Y esas parábolas, en muchas ocasiones, pues hablaban de Jesús, hablaban de Dios el Padre, hablaban también incluso de nosotros, hablaban de la iglesia. Esas parábolas, pues tenían mucho
acerca de lo que Dios quería para con su pueblo. Entonces, el día de hoy precisamente vamos a hablar de una de esas parábolas. Esta parábola se le conoce como la parábola de la red, en donde llegaron a estar toda clase de peces. Toda clase de peces. Y esta parábola se encuentra allá en Mateo. Allá en Mateo capítulo 13, versículos del 47 al 50. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en esta pequeña historia de nada más 4 versículos. ¿Y a qué se refiere? Dice así la escritura. Mateo 13, 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán a estos que son malos en el horno de fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Dice así nuestro Señor Jesús. La parábola de la red del pescador, tiene una esencia muy parecida a la parábola del trigo y la cizaña. Se compara al pueblo de Dios, se compara a lo bueno de lo malo. Ahí en el trigo y la cizaña, pues sí, el trigo es lo bueno y la cizaña representa lo que no es bueno, lo que no sirve. Al leer esta parábola, podemos nosotros entender fácilmente que hay una similitud, peces buenos, peces no buenos, y esos son los que se arrojan. No sé si alguna vez usted tuvo la oportunidad de pescar con red, o conoce que hay gente que pesca con red a diferencia de pescar con caña. Pues en una red se puede pescar y llega de todo, incluso peces que no son buenos para comer, peces que al final de cuentas hay que regresar al agua. Pues muchas de esas parábolas empezaban diciendo: el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos, el reino de Dios se parece a, es la idea. Necesitamos entender, mis hermanos, que la iglesia es parte del reino de los cielos, también mencionado como el reino de Dios. Por lo tanto, es justo mencionar que nosotros somos parte del reino, estamos en el reino. Cuando nuestro Señor Jesús enseña acerca de la oración allá a sus discípulos, Él dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Es una frase que incluso muchas personas todavía diariamente la recuerdan. Y venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿A qué reino se refiere? Se refiere a la iglesia, porque cuando Jesús está hablando acerca de la oración, todavía la iglesia no es establecida. La iglesia se estableció después de la muerte de Jesús, después de la resurrección de Jesús. Pero aquí, mientras Jesús está realizando su ministerio, todavía no hay iglesia. Venga tu reino se refiere a que se establezca esa extensión del reino aquí en la tierra que se llama iglesia. Y ahora, por medio de esta escritura que hemos leído, está utilizando un ejemplo para darnos a entender una de las características de la iglesia. Podríamos decir nosotros que la iglesia pues es semejante a una red que cuando es echada en el mar recoge, levanta toda clase de peces. Y esto se me hace muy interesante, el significado de esta parábola, porque pues los peces, pues venimos a ser nosotros los que llegamos a esa red. Si entonces nosotros representamos esos peces, ¿alguna vez se ha puesto usted a pensar qué clase de pez sería usted cuando llegó a la red, cuando llegó a la iglesia?
¿Sería usted de los peces bonitos, de los peces agradables, de los peces buenos, o sería de los peces feos, malos, de esos peces, incluso algunos que son venenosos? ¿Qué clase, qué tipo de pez sería usted? En el río, en el mar, en los lagos, hay toda clase de animales que viven ahí, no solamente peces, también hay otros animalitos, hay tortugas, hay pulpos, el pulpo pues no se considera como si fuera un pez, pero también ahí están vivos, estrellas de mar. ¿Alguna vez usted ha visto esta comparación? Aquí tenemos alguna clase de peces un tanto desagradables, un tanto mm, peligrosos. Este pez pequeño, pues es una piraña y las pirañas son chiquitas, realmente, a comparación de un tiburón. Los tiburones son enormes, los tiburones son grandísimos. Aquí tenemos un pez, el pez globo, y realmente el pez globo es chiquito cuando se infla, pero es un pez venenoso. Ese pez globo no es comestible, no debería ser comestible, aunque hay algunas personas que por nada más tener la sensación cerca de la muerte, comen un pedacito pequeño y se les empieza a dormir la lengua y a sentir algo extraño y lo utilizan a manera como para demostrar valentía si se comen un pedacito pequeño de este pez globo. No sé, yo creo que alguna vez ha visto en alguna película un pez como ese con unos dientotes y unos ojos grandotes y una lamparita aquí. Ese pez incluso tiene un nombre muy feo, se llama pez diablo, el pez diablo negro. Hay varios tipos de pez diablo, no nomás uno, pero ese está sumamente feo y vive allá en las profundidades, allá donde todo está oscuro. Y con ese foquito que tienen, esa antena que les brilla, con eso atraen a otros peces para después comerlos. O de esta fotografía grande que es conocido como barracuda, un pez también dientón y feo, muy desagradable. ¿Seríamos nosotros alguna clase, un tipo de esos peces? ¿Qué clase de persona éramos antes? ¿Qué clase de persona somos ahora? Porque también hay animalitos, hay peces o especies agradables. El cangrejo no es un pez, pero también viven ahí. Hay cangrejos de mar, hay cangrejos de río, hay langostas, hay camarones, langostinos. Estos dos peces que tienen una punta en su nariz no son iguales. Uno es un pez vela, el otro es un pez espada. Algunas personas los ponen allá en sus paredes para demostrar que los cazaron, pero son peligrosos. Son peligrosos si uno se acerca. Hay que tener cuidado. O también delfín. El delfín es un animal amigable, muy bonitos, muy agradables. Incluso hasta los delfines los utilizan para algún tipo de terapia. Bonitos, ¿verdad? Los delfines. ¿Qué clase de pez seríamos? Hay caballitos de mar. Los caballitos de mar son pequeños. Hay truchas, hay mojarras. Cuando llegamos a la red, cuando llegamos a la iglesia, ¿cómo llegamos? ¿Cómo éramos? Hay otras clases de especies en el mar como mantarrayas, como anguilas, como estrellas de mar, habíamos mencionado, pez volador, en fin. ¿Cómo se veía usted? Hay mucha variedad de peces. Muchos de ellos llegan a las redes, pero muchos no son comestibles. Muchos no se pueden ingerir o los que se dedican a la pesca, pues cuando levantan la red empiezan a separar los peces buenos de los no buenos y los que no se van a comer, pues los vuelven a echar al agua o simplemente si es algún pez nocivo, ya no lo vuelven a regresar al agua. Hay ciertos peces que destruyen a los otros peces. Recuerden que no todos los que
llegamos a la iglesia, no todos llegamos bonitos, así como se ven estos peces, no todos llegamos rete bien. Muchas personas con el paso del tiempo empiezan a transformarse y empiezan a dejar esos malos hábitos, esas malas costumbres, esas malas actitudes que los hacen ver como si fueran algo agresivo, algo nocivo, algo desagradable, y uno poco a poco se empieza a convertir en algo bueno, en algo realmente agradable delante de los ojos de Dios y delante de las demás personas, pero en un principio todos pudiéramos decir que no calificábamos para ser un buen pez. Dice ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que en algún tiempo todos hicimos algo indebido, todos hicimos algo malo. Entonces podríamos decir que éramos como un pez de esos feos, desagradables, de esos peces problemáticos, de esos peces que destruyen y por lo tanto necesitábamos un cambio, necesitábamos una transformación. Nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios, hablar de su gracia, hablar de su bondad, pero en un tiempo no lo éramos. Y ahora, a pesar de que hemos crecido, a pesar de que hemos aprendido, nosotros no tenemos la capacidad para decidir quién sí es un buen pez y quién no. Esto es algo que le corresponde a Dios. Y dice ahí la escritura que llegará un tiempo en el que van a tener que ser separados esos peces buenos de esos peces malos. Esa separación, pues, no será ahora, será ya después, en el último de los tiempos, pero va a suceder, así como también menciona el trigo y la cizaña, que llega un momento en que aunque crecieron juntos el trigo y la cizaña, van a ser cortados y el trigo va a ser guardado en el granero, en el cielo, en el reino de Dios, y la cizaña va a ser arrojada y va a ser quemada. La parábola de la red, así como la del trigo y la cizaña, trata de la gente que llega y cambia su vida, se transforma. Habla de lo bueno y también habla de lo malo. Y de cómo uno vive en una sociedad mixta, una sociedad en donde puede haber de todo. Y pues una sociedad que también llega a la red, llega a la iglesia. Y lo bueno de todo esto es de que hay oportunidad. Hay oportunidad porque puede uno llegar aquí siendo como un tiburón agresivo, una máquina de comer, una máquina de matar. Siempre se habla de los tiburones como esos peces peligrosísimos y que incluso los demás peces les huyen, les tienen miedo. Puede llegar aquí uno como una piraña, puede llegar aquí uno como un pez venenoso, pero con el paso del tiempo uno puede ser transformado en algo bonito, como un delfín o como un pez de colores, como un pez de esos que están en los acuarios, que están en los hogares, algo sumamente grato, pero pues va a depender mucho de nosotros mismos. Llegamos aquí siendo peces de esos malos, de esos feos, peligrosos, pero con el paso del tiempo, con el estudio, con la constancia, con la misma salvación que Dios da a sus hijos, se va viendo esa transformación. Nosotros tomamos la decisión si empezamos a cambiar. Estos dos peces, el tiburón y el delfín, tienen dientes, pero hay una gran diferencia en los dientes del tiburón a los dientes del delfín. Y los dos también se alimentan de otros peces, pero uno es sumamente peligroso y el delfín es tranquilo. Entonces,
Nosotros decidimos si queremos seguir siendo un pez globo de esos venenosos o si decidimos ser algún tipo así como el salmón, así como la trucha, así como las pirañas o como tal vez un pez volador. Dice la escritura ya en Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En cuanto a la pasada, o sea que antes todos de alguna manera, en alguna actitud, éramos desagradables. Algo no estaba bien, algo nos hacía vernos mal, pero ya no. Despojaos de aquello viejo, de aquello que no ayuda, de aquello que no sirve. La iglesia presenta el mensaje del evangelio delante de toda la sociedad, la cual pues atrae a todo tipo de gente. La red pues también atrae a los peces o de alguna manera esos peces caen en la red, pero algunos no van a querer cambiar. Y es triste. Algunas personas que llegan a la iglesia tal vez nomás lleguen de momento, pero no van a querer mejorar, no van a querer hacer la voluntad de Dios. Lo triste de todo es que, pues sí, serán sacados de esa red, no van a poder estar ahí y van a ir a un lugar sumamente desagradable. Lo bueno en esta parábola, pues se refiere a que esta parábola quiere que veamos cómo uno puede ir superando aquello desagradable por algo agradable, aquello inaceptable por algo que sí es aceptable, algo excelente, atractivo, honesto, amable. También nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, 12 y 13, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, todas esas cualidades que antes no teníamos, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, así como Cristo Jesús nos perdonó a nosotros. Son actitudes mucho mejores que ahora podemos adquirir, que ahora podemos practicar con las demás personas, con los demás peces que también han llegado a esta red. Entonces, la pregunta, las preguntas finales son estas. ¿Qué clase de pez era usted cuando llegó a la red? ¿Qué clase de persona era usted? ¿Qué clase de pez es ahora que ya conoce el camino de la transformación? ¿Qué clase de persona es ahora que ya conoció el camino de oportunidad, el camino de salvación? ¿Ha servido este tiempo que ha estado en esa red? ¿Le ha ayudado? ¿Le ha transformado? ¿Le ha hecho a usted vivir de una manera mejor, de una manera diferente? Pues precisamente es la idea de la red, es la idea de la iglesia, el poder ayudar a la gente a que cambie en su transformación, su mejoría. Precisamente Dios quiere eso de nosotros. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y uno necesita poner mucho de su parte. Uno necesita ese cambio para que esos picos, esos dientes o esas garras se caigan y seamos personas más dóciles, más agradables, más serviciales. Realmente que podamos formar parte de la iglesia activamente, trabajando, ayudando a otros, aconsejando a otros, pero pues tenemos que poner mucho de nosotros. No siempre nos vamos a quedar iguales, pero va a depender de uno
si realmente quiere cambiar, si realmente quiere mejorar. Que Dios nos siga bendiciendo en este proceso, porque a todos, si estamos aquí todavía, quiere decir que somos útiles y que necesitamos seguir mejorando, seguir cambiando. Gracias por estar aquí, por ver este mensaje, compártalo, pero también si tiene algún comentario, alguna duda, nos puede hacer usted a través de esta misma plataforma o puede buscarnos, contactarnos, estamos aquí para servirles. Bendiciones para todos, gracias, nos vemos pronto.